Terminan de llegar y sentarse algunas personas, vamos creando una atmósfera. Solo me queda callar. Me internaré deprisa en este desierto vastísimo, perfectamente llano e inconmensurable, donde el corazón piadoso sucumbe colmado de beatitud. Me hundiré en la tiniebla divina, en un silencio mudo y en una unión inefable. Y en ese hundimiento se perderá toda igualdad y toda desigualdad. Y en ese abismo mi espíritu se perderá a sí mismo y ya no conocerá lo igual ni lo desigual, ni ninguna otra cosa. Y se olvidarán todas las diferencias. Estaré en el fundamento simple, en el desierto silencioso, donde nunca ha existido la diversidad, en la intimidad, donde nadie se encuentra en su propio sitio. Caeré en la divinidad silenciosa y deshabitada, donde no hay obra ni imagen. Hace frío en el escritorio. Me duele el pulgar. Dejo este texto. No sé para quién. Este texto, que ya no sé de qué habla. Y de la rosa solo nos queda el nombre. Bueno, buenas noches. Con estas tan bellas palabras que creo que hacen mucho a la actividad de hoy y que pertenecen al final de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, un poco editadas para ser leídas en público. Le damos la bienvenida al sexto encuentro de este año del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, que depende directamente de la Comisión Directiva de APA. El tema del encuentro de hoy es sobre el suicidio y el texto que sugerimos leer, o que puede ser un poco la base de la actividad de hoy, es La joven homosexual de Freud, psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina de 1920. La actividad de hoy, quedó entre la obsesión, que fue el tema de la vez pasada, el pensamiento circular obsesivo, y la angustia, lo vamos anticipando, que va a ser el tema del próximo encuentro. Entonces, entre estos dos significantes, la angustia y la obsesión, nos apareció el suicidio. Vamos a hablar seguramente hoy del suicidio logrado, del suicidio intentado, y seguramente algo se dirá del suicidio imaginado. Así que, en cierta manera, podemos estar todos implicados. La introducción, que siempre hago, va a ser breve y va a pasar por traer algunas referencias al tema por fuera del psicoanálisis. Del psicoanálisis van a hablar nuestros invitados, aunque son referencias importantes para tener en cuenta para quien quiera estudiar o meterse a pensar este tema. Yendo, por ejemplo, a la antigüedad, los romanos hablaban de mors tempestiva, que la traduciríamos como muerte oportuna, muerte en el momento adecuado y además una muerte elegida libremente. En este pensamiento también está Montaigne, al cual le gustaban mucho los poetas romanos, los estoicos, y esta es un poco la base de su ensayo, Filosofar es aprender a morir. Ensayo que, recomendamos mucho su lectura. Hay ahí frases de Cicerón y de Séneca que son realmente espectaculares. No voy a leer ninguna, pero las pueden buscar. Sí, no encontramos en estos textos de Montaigne ni de los estoicos una sanción moral al suicidio o pensarlo como un atentado a la religión o al Estado. Otras referencias también muy clásicas que podemos sugerir es, por ejemplo, Emil Durkheim, el padre de la sociología moderna, que tiene un trabajo muy importante sobre el suicidio y lo divide en suicidio altruista, que sería el suicidio por un otro, por la sociedad, por el bien social, con un suicidio heroico, sacrificial, el suicidio egoísta, que no considera al otro, quizás algunos analistas o psicoanalistas lo llamarían narcisista, donde la agresión hacia el otro y hacia sí mismo, son muy intensas, vuelan, y el suicidio anómico, consecuencia de la falta de lazo social, de contención, desamparo.
suicidio consecuencia de la miseria moral de una sociedad, y la desaparición, esto lo trae Durkheim, de los grupos intermedios entre el individuo y el Estado. El suicidio, bueno, tenemos esta referencia, que es importante porque pasa de ser un problema moral individual a ser un problema o una patología social. Igualmente, antes que Durkheim, nada menos que Karl Marx, 2 años antes, además de escribir el Manifiesto Comunista, a los 28 años, en 1845, él escribe un ensayo sobre el suicidio en el cual lo refiere a una triple opresión. Una opresión económica, una opresión familiar y una opresión, también, esto es muy moderno, de género. Sobre todo, Marx analiza el suicidio en mujeres y trae también el tema de la opresión sexual sobre la mujer y describe allí, por ejemplo, el suicidio de una mujer que se tira al río y se ata la falda a las rodillas para no ser descubierta, una vez que la encuentren, impúdicamente, ¿no? Es hasta el grado al cual puede llegar la opresión del pudor. Esto lo trae Marx y dice, por ejemplo, el suicidio es el recurso más extremo contra los males de la vida privada. Podría ponerse en tensión quizás este artículo con el que vamos a traer hoy, porque bueno, el personaje del artículo de hoy se definía como una feminista. Estas, bueno, son referencias que traigo desde la filosofía y desde la sociología. Desde la psiquiatría, desde una psiquiatría humanista, existencialista, digamos, no sé, Karl Jaspers o José Ingenieros en la Argentina, no desde la psiquiatría banal, tan banal actual de los neurocientíficos, el suicidio tiene que ver con algo del orden de una flama, que se apaga. Y la cuestión es entonces cómo mantener o recuperar lo viviente, cómo recuperar el elan vital, concepto de Bergson, la fuente de la vida. Incluso los suicidios amorosos, por ejemplo el de Werther o el suicidio de Ana Karenina, se podrían entender desde esta perspectiva como la pérdida, no tanto del objeto de amor, sino de una llama interna que, bueno, antecedía a la pérdida del objeto amoroso. Y para terminar, bueno, podemos traer un pensamiento medio metafísico, aunque también muy cruzado por una racionalidad y una lógica. Hay un video de Lacan, de su seminario, lo pueden buscar por YouTube, donde él dice que la muerte es dominio de la fe, hay una certeza de que vamos a morir, y esta certeza de la muerte nos da, paradojalmente, fuerza para vivir, nos sostiene. Y si no hubiera esa certeza de un final, esta historia, así dice Lacan, la vida, sería insoportable. Nadie la podría soportar. Si no tenemos la finitud inscripta, si estamos en un fantasma de una insoportable eternidad, quizás alguien necesite inscribirla desde un acto exterior, la finitud. O sea que la muerte, un poco en estas palabras de Lacan, parecería estar en el origen de la vida más que en el final, y es la finitud misma la que nos hace vivir. Este me parece que es un pensamiento muy taoísta, que quizás, no sé vos, Alicia, qué pensarás, pero quizás le llegó a Lacan desde François Chen, que en ese momento era muy cercano a él, enseñándole caligrafía oriental y que era especialista en el Tao. Así que también recomendamos, para quien esté con muchos pensamientos en relación a la vida, la muerte, el suicidio, la lectura de un libro de François Chen, que apareció hace 3 o 4 años, que se llama 5 meditaciones sobre la muerte, o dicho de otra manera, sobre la vida. Y después, bueno, hay miles de referencias al suicidio desde la literatura, desde la música. Tchaikovsky se suicida luego de escribir la Sexta Sinfonía. Eso llama un poco la atención. Alguien que hace un gran aporte al acervo cultural humano y el acto posterior es matarse.
Y desde la pintura, bueno, pusimos para convocar un poco a este encuentro esta pintura de Manet, que es bastante autobiográfica, porque Manet había tenido un modelo que él pintaba y un día entra a su estudio y se encuentra con el modelo que se había colgado, ahorcado. Y eso parece que le causa tanta impresión porque 10 años después pinta este cuadro. Así que hay algo en este cuadro del efecto del suicidio en el otro. Y bueno, dejo acá y hoy tenemos a 3 queridos y muy destacados analistas de la APA, la doctora Alicia Kilner, el doctor Darío Arce y el doctor Luis Campalans Pereda, que tratarán, bueno, de darnos aire sobre este tema, pero también de conservar la densidad y la espesura que el tema tiene. Y bueno, yo lo único que les voy a pedir un poco a los 3, que tratándose de la finitud, del ponerse un límite, que cada uno hable el tiempo que desee, se ponga su propio límite. Después veremos qué pasa con eso. Bueno, vamos a comenzar vos, Darío Arce. Bueno, gracias Diego, buenas noches. Bueno, voy a ser brevísimo entonces. Solo quería más que nada resaltar un punteo después de todo lo que dijiste, me parece que bastante elocuente. Un punteo sobre las ideas, sobre algunas ideas sobre el suicidio, ¿no? Porque sabemos que, como acabas de describir, hay muchos tipos de suicidio, ¿no? Nosotros en psicoanálisis sabemos que tenemos que prestarle mucha atención a las singularidades. Si bien alguna cosa general podremos hablar. Como bien también destacaste, podemos hablar de fantasías de suicidio o intentos de suicidio. Todos sabemos que una cosa es fantasear y como en determinadas etapas de la vida funciona con bastante frecuencia, y otra es llevarlo a cabo. Otra diferencia la podemos plantear respecto de los intentos fallidos de suicidio, de las amenazas de suicidio. Amenazas que en general tratan de obtener algún tipo de beneficio sobre el objeto, que quizás pueda arrojar algún tipo de luz acerca de la dinámica del suicidio, por lo menos de algún tipo de suicidio. Podemos suponer que en los suicidios se producen en personas que son impulsivas, o que salen de una fuerte inhibición a través de un impulso, como una suerte de burbuja que viene desde el fondo y aparece intempestivamente y lo lleva a la acción. Pero sin embargo también tenemos que tener en cuenta las singularidades, porque por ejemplo no es lo mismo ese tipo de suicidio que un suicidio que hace alguien que es capturado por los enemigos y espera unos tormentos horribles y busca una salida a través del suicidio. Otro aspecto importante a tener en cuenta para discriminar me parece que puede ser el cultural, ¿no? En la cultura japonesa hay culturas que pueden ayudar o desestimar el suicidio. En la cultura japonesa, por ejemplo, frente al caso de la deshonra o la vergüenza o el escarnio, el suicidio es en contrapartida a culturas o religiones que lo penan y lo desprecian, lo desvalorizan. De todos modos, siempre resulta inquietante y enigmático que una persona pueda quitarse la vida. Luego del espanto que suele producir el suicidio, más aún si la persona es cercana, suele surgir inmediatamente la pregunta de cómo pudo trasponer ese umbral que en algún momento de la vida, quien más, quien menos, lo fantaseó. ¿Cómo es que una persona, muchas veces con enormes cuidados personales y hasta temores a la enfermedad y la muerte, un día decide abandonar el mundo de manera voluntaria y violenta? Digamos, estimo por lo que vi que la mayoría de las veces comienza con intentos fallidos de suicidio y muchas veces largas temporadas de diseño.
Si nos ponemos a pensar, podemos imaginar la enorme desesperación que puede tener alguien para anticiparse a dejar de vivir. Pues todos nos vamos a morir, es un acto irreversible, así que finalmente es una anticipación. Pero además, junto a esta idea, surge otra inmediatamente, que puede estar abierta o encubierta a la idea esa que es, y que la subyace, que es la paz que se puede encontrar de un solo golpe. Una paz idealizada, salida que, por otro lado, resulta muy tentadora. En la cultura tenemos cantidad, en nuestra cultura tenemos cantidad de alusiones, ¿no? A la paz de la muerte, la paz de los cementerios, que en paz descanse, la idea del paraíso después de la muerte, bueno, tenemos infinidad. Con lo cual se vuelve una salida atractiva y fascinante, donde el individuo siente que puede vivir de un solo modo posible, sea esto cierto o no, sea que le falle la imaginación, pero decide partir o intentarlo por lo menos. Hasta donde pude ver, me parece que esto se va organizando en las personas de distinta manera, ¿no? Pero parece organizarse una idea que cobra dimensión por reiteración, ¿no? Que podría ser algo así como, frente a una frustración más o menos importante, podría ser algo así como, si esto no me sale, me mato, si esto me sale mal, me mato, si esto no lo puedo hacer, me mato. Y esto va cobrando cada vez más independencia, les diría. Y la persona, esto va tomando forma de creencia y las personas se van enamorando de esta idea. Yo diría, ¿no?, que se enamoran. Hasta el punto de que esta creencia se independiza de la personalidad prácticamente y llega un momento donde frente a una nueva frustración más o menos intensa cobra vida propia y bueno, se apodera, toma el comando de la personalidad y se pasa a la acción. Hay algunas fantasías que podemos pensar que aparecen en juego, ¿no? De algunas personas que intentan o logran el suicidio. A veces, por ejemplo, lo hacen con el fin de encontrarse o con la fantasía de encontrarse con algún ser querido, por ejemplo, y muy extrañado, como por ejemplo una madre que pierde una hija y tiene la idea de que si muere va a encontrarse con ella, o quieren volver a un lugar protegido, sin la terrible tensión de resolver algo insoluble. Pero igualmente nos queda el enigma de cómo es posible que alguien atente contra su vida de ese modo. Entre otras tantas cosas, el psicoanálisis descubrió que el ser humano tiene aspiraciones de individuo, que nos gustaría ser individuos, pero somos mucho más individuos de lo que nos gustaría. Estamos más divididos en muchas partes que muchas son incompatibles y contradictorias. Fragmentos que a veces permanecen lejos de la conciencia, incluso son sojuzgados y hacen síntomas y todo eso que todo el mundo sabe. Una de las formas en que se producen estas divisiones, por poner un ejemplo y que tiene que ver con esto, Freud la describe como el yo del placer puro o el yo del placer purificado. Todo lo que me gusta soy yo, todo lo que no me gusta es no yo. Este sucio y asqueroso pulgar que no me da placer y me lo promete, no soy yo. El hermoso pecho que me da leche y calorcito, soy yo. Esta división nos acompaña a lo largo de toda la vida. Imagínense, bueno, basta vernos en relaciones largas o cortas donde nos cuesta trabajo ver cosas que no nos gustan como propias y cosas que no nos gustan como ajenas. Pero volvemos al suicidio.
Esta vez pensándolo con este modelo de base, ¿no? Y pensar lo que nos dice Freud, digamos, que quien intenta un suicidio se toma a sí mismo como si fuese otro. ¿Cómo elige ese otro y de qué manera? En general es un objeto amado, necesitado, que se lo pierde por algún motivo, sea de muerte o de separación. Al perderse, no se renuncia, por el contrario se incorpora en el interior. Una vez en el interior del aparato psíquico para Freud y en el mundo interno para Klein, digamos, son dos versiones, lo maltrata y hasta lo llega a matar. Muchas veces para vengarse de ese objeto que podría ser amado, pero que se siente que lo traicionó, por ejemplo. En el acto del suicidio se ataca al otro a través de atacarse a sí mismo. El que se suicida no está identificado con el que muere, sino con el que mata. Por eso los analistas clásicos habían acuñado una frase que era muerte ajena en cabeza propia. Para los ingleses el trabajo es mucho más es más franco y neto. Ese objeto que se trata de matar es un objeto malo que ha sido internalizado. Igual que para Freud, digamos, funciona la introyección. Pero trata de destruir la creación de ese objeto. Es decir, en uno mismo. Es decir, para representarlo gráficamente, si uno lo tuviese que poner entre un analista y un paciente, diría que trata de matar al paciente para destruir al analista. Lo haría indirectamente, trata de matar la creación del analista. Bueno, en ese sentido lo trata de hacer sentir culpable para mostrar cómo fracasó, etc., ¿no? Y para terminar repaso algunas, esto seguramente lo van a retomar mis colegas acá en la mesa que lo van a decir muy profundamente y muy claramente, pero para terminar lo único que voy a traerles es algunas fantasías implicadas en los suicidios, solo para repasarlas. El suicidio que a veces implica una huida de un dolor insoportable en pos de amparo y cuidado, una paz y un cuidado tentador, que creo que de hecho por eso se reitera en muchas familias, por lo tentador que resulta. A veces un intento de dominio sobre la muerte, un ganarle a la muerte y decidir cuándo y de qué manera me muero. Otras, estar en compañía de otros muertos, en familias en que los muertos son más que los vivos, o que los muertos son mucho más significativos afectivamente hablando que los vivos. También lo que podría estar en la búsqueda de venganza del mundo que no me cuidó ni me proveyó de lo que necesitaba. Como si quisiese mostrar a la madre o al padre cómo destruyeron o cómo, destruyéndome a mí mismo, ¿no? Les muestro cómo me destruyeron. En ese acto destruyo al producto de mi creación a través de destruirme a mí. Bueno, termino acá y después seguimos en todo caso. Bueno, gracias Darío. Luis. ¿Está bien ahí? Bueno, buenas noches para todos. Lo que yo voy a hacer es una introducción del caso de la joven homosexual, que como les dijo Diego, es el historial freudiano que da pie o que sirve de disparador a la cuestión del suicidio. Yo supongo que la mayoría de ustedes conocen el caso, lo han leído seguramente más de una vez, y bueno, para los que no lo conozcan, tomarán alguna noticia de él en este momento, que será muy breve y centrada en la temática que nos ocupa. Como también dijo Diego, es un caso de 1920 que se llama Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Yo les voy a ir contando esto y voy haciendo alguna reflexión paralela. Una primera es que me parece importante que sea un caso, ¿no? Yo lo subrayaría. ¿Por qué? Porque, y que además nos lleva a la pregunta de por qué volvemos una y otra vez
a los casos de Freud, ¿no? Que tienen más de un siglo y pico de publicados. Uno podría decir, bueno, ya es suficiente. Sin embargo, para el psicoanálisis no hay una totalidad o una unidad que podamos llamar, o un conjunto que podamos llamar las homosexuales o los suicidas, algo de esto se refirió Darío, sino que tenemos que cada caso es particular, es decir, hay caso por caso. Esto implica que este historial de la joven homosexual, bueno, no se agota en ninguna lectura última o definitiva, es decir, podemos volver a él una y otra vez y siempre hacer algún rescate de lo que nos ofrece. Justamente diría que si hay algo que no es, este caso es un caso ejemplar, ¿no? Ejemplar en el sentido más común del término. ¿Por qué? Porque se trata de un análisis fallido, ¿sí? Que apenas duró 4 meses y que, digamos, fallido porque no tuvo ningún éxito terapéutico, vamos a decirlo así. ¿Qué fue lo que llevó a Freud? Podría ser una pregunta, a publicar un caso con estas características. Quedará como pregunta. Yo agregaría que, no digo que ese haya sido el motivo de Freud, pero sin duda, al menos en mi lectura, es uno de los casos clínicos, incluso más que el caso Dora, en donde Freud nos muestra lo que podemos llamar su contratransferencia, y que nos la muestra a pesar de sí mismo, podríamos decir. Vamos a ir tratando de explicar por qué. Bueno, como la mayoría sabe, se trata, dice Freud, de una joven de 18 años, bella e inteligente y de elevada posición social, que provoca el disgusto de sus padres, especialmente de su padre, porque, bueno, de hace un tiempo en más se corteja públicamente a una dama de la sociedad vienesa que, si bien tiene un apellido y un origen aristocrático, dice Freud, es una cocotte, ¿sí? Término en francés que nos haría pensar en una prostituta. Y que, a pesar de ese origen aristocrático, tiene bastante mala fama en la sociedad vienesa. Dice Freud que este cortejo a esta dama, la chica, la llamada homosexual, lo hace desde una posición que él llama de varón amante, ¿no? Yo agregaría casi en el borde de lo que se llama amor cortés, ¿no? Porque, bueno, hay devoción, hay fidelidad, hay un sometimiento a la dama con renuncia de toda posibilidad de amor físico. Por eso digo que se parece a la constelación del amor cortés. Esto nos habla de una identificación viril o masculina que subyace a esta posición. Bien, el caso llega a Freud a partir de un desenlace que es el siguiente, ¿no? La chica con su amada, digamos, se pasean públicamente por Viena, es decir, ella la va a buscar, la espera, la acompaña, es decir, que hay una suerte de demostración pública de esta inclinación de la joven. Y en uno de esos paseos se cruza con el padre. Freud dice que era algo de alguna manera muy posible que ocurriese, ¿no? Es decir, podemos pensar que hay no sé si una intención consciente, pero hay una búsqueda de que el padre vea esta escena. El padre les dirige, en los términos de Freud, una mirada de desaprobación, una mirada colérica, dice Freud, que la dama registra e intenta separarse de la joven, a partir de lo cual ésta corre y se arroja a las vías del ferrocarril de Viena o del tren suburbano de Viena. Queda bastante lesionada, pero se recupera después y más o menos unos 6 meses el padre lo consulta a Freud y le pide, así lo dice Freud literalmente, que vuelva a su hija a la normalidad.
Una disquisición que podemos hacer acá interesante es en relación, también para retomar, a lo que podríamos llamar el hecho traumático, ¿no? El hecho traumático disparador, en este caso, de la tentativa de suicidio. Habitualmente suponemos que un hecho traumático es un hecho como acontecimiento de magnitud importante, en orden de un accidente, una enfermedad, etcétera, etcétera. En este caso vemos, ¿sí?, que ese hecho traumático disparador es apenas una mirada, ¿no? Una mirada de desaprobación, una mirada colérica, dice Freud, que es interesante tenerlo en cuenta para, bueno, cuestionar algunos prejuicios que podamos tener sobre lo que llamamos un hecho traumático. Bien. Otra de las cuestiones interesantes es, o en la misma línea de lo que les estaba contando, es por qué Freud toma este caso que contradice varios de sus principios clínicos, especialmente dos, ¿no? Es decir, que hay una doble contradicción en Freud. La primera es que, y la dice claramente en el historial, ¿no?, que él considera que no es favorable para un psicoanálisis lo que llama un tratamiento por encargo, ¿sí? Porque este es un tratamiento por encargo del padre de la joven homosexual. A pesar de eso, de esta disquisición de Freud, él decide tomarla en una especie de tratamiento de prueba. Y la segunda contradicción, o en relación a sus propias convicciones, lo dice también explícitamente, es que Freud considera que el psicoanálisis no cura la inversión. Estos son los términos. Es decir, que el psicoanálisis no debe ser pensado como algo para curar, si es que se puede considerar que es necesario curarla, a la homosexualidad, ¿no? A pesar de esto, ¿sí?, Freud hace suya, de alguna manera, esta demanda del padre de que devuelva a la hija a la normalidad. De modo que podríamos decir que hay una cierta identificación de Freud con el padre de la joven que después vamos a retomar cuando comentemos el desenlace de este caso. Bien, podríamos decir, anticipándonos a alguna discusión posible, que hay un pasaje a partir de este intento de suicidio o tentativa de suicida de lo que podríamos llamar, en términos de Lacan, acting out a pasaje al acto. Es decir, todo el acento mostrativo o demostrativo que tenía todo este pasearse con la dama para ser vista por el padre, lo podemos pensar como una acting out. Mientras que este desenlace, ¿sí?, donde ocurre la tentativa suicida, podemos pensarlo como un pasaje al acto, ¿sí?, como una salida de escena. Después vamos a retomar esa cuestión, de modo que podríamos decir, hay un pasaje de un encuadramiento hacia una salida del mismo. Bien, hay alguna disquisición de Freud que yo voy a pasar rápido porque me interesa más las cuestiones relacionadas con la tentativa de suicida, en donde Freud trabaja la constelación familiar de la chica y aparece ahí como un hecho bastante importante la aparición de un hermano menor de 3 años en ese momento, que había nacido a los 16 años de la paciente, un hijo tardío de su madre. Una de las hipótesis, o la hipótesis principal de Freud, es que ocurre a partir de esto una suerte de frustración o desilusión de la joven en relación a, bueno, podríamos decir, la típica fantasía edípica de esperar un hijo del padre. Este padre, a diferencia del padre de Dora, es un padre potente, pero le dona esa potencia a otra, es decir, a la madre, a través de un hijo. Entonces, para Freud, este es uno de los motivos más importantes del viraje, podríamos decir, de esta chica que pasa desde una posición en apariencia femenina, porque jugaba con muñecas, deseaba tener hijos, casarse, etcétera, etcétera, pasa a este viraje viril, en donde lo que se destacan son 2 elementos. Freud dice así: desestimó su feminidad. Y esos 2 elementos los podemos sintetizar en lo siguiente. Sin duda, en una venganza o desafío al padre por la frustración de haber donado este hijo a la madre.
Ese sería un primer elemento vengativo o agresivo. Pero también debemos incluir, y Freud lo dice así, lo que podríamos llamar la ligazón madre. Es decir, la madre de esta joven era una mujer todavía joven, dice Freud, seductora, etcétera, etcétera, que miraba con bastante contemplación y tolerancia a la homosexualidad de su hija. Freud dice lo siguiente, lo dice así, esta chica se hace a un lado. El mecanismo de hacerse a un lado es un mecanismo que Freud repite en muchas consideraciones, se hace a un lado y le deja a los hombres a la madre, dice Freud. Es decir, que ahí podríamos pensar que la feminidad de la chica era un obstáculo en relación al amor de la madre, ¿sí? Es decir, un segundo motivo para desestimar su feminidad, como dice Freud. Una disquisición sobre el acto el acto suicida propiamente dicho, que Freud asocia a un término en alemán que es Niederkommen, ¿no? Dice que se produce, que es un acto que puede ser pensado en relación a este significante, que en alemán significa caer, ¿sí? Pero también significa parir. Con lo cual, esta tentativa suicida es para Freud, al menos para Freud, un acto consentido, es decir, es un acto interpretable, ¿no? Que Freud interpreta como un deseo de castigo, ¿sí?, hacia el padre, y a la vez como un deseo de parir, que era el deseo que había quedado frustrado en la génesis de su viraje. Al menos esta es la concepción de Freud. El tratamiento o el intento de tratamiento tiene poco éxito y al poco tiempo Freud dice que, sobre todo citando una serie de sueños de la paciente, que él llama mentirosos o hipócritas, en donde lo que se visualiza en esos sueños es algo así como la vuelta a la normalidad, entre comillas. La chica se sueña casándose, teniendo hijos, etcétera, etcétera, y Freud dice, bueno, estos son sueños mentirosos que lo hace para engañarme, y decide derivar a la paciente. Arranca el comentario de Lacan de que Freud también sucede o cae en una especie de Niederkommen porque la deja caer, ¿sí? Incluso podríamos pensar en qué medida también aquí tenemos un acting, solo que esta vez de Freud. Bien, la cuestión de los sueños mentirosos, lo digo colateralmente, trae la cuestión también de si el inconsciente miente o no miente, y qué valor le damos a la cuestión de la verdad o la mentira en psicoanálisis. Dos cuestiones finales. Una en relación al acto suicida. Freud hace ahí, muy al pasar, algunas disquisiciones sobre el suicidio que coincide con algunas de las cosas que hemos escuchado. Freud rescata, no dice que esta sea la única forma de pensarlo, pero trae dos elementos importantes. Primero, un deseo homicida, ¿no? Es decir, que hay primero un deseo homicida hacia un objeto particular, trascendente para el sujeto, y en segundo lugar, un viraje, podríamos decir, o una vuelta contra sí mismo de este deseo homicida, al estilo de lo que podríamos llamar una identificación melancólica. Es decir, que esta es la forma inicial, o al menos en este texto, con que Freud piensa la tentativa suicida. Una última disquisición, casi una especie de chusmerío psicoanalítico, podríamos llamarlo así, que me parece que es interesante tener en cuenta para poder pensar qué le pasa a Freud en este caso, ¿no? Las vacilaciones, el enojo que él tiene con la paciente, ¿sí? ¿Por qué se lo toma tan personal y dice que lo quiere engañar y por eso la deriva, además, a una analista mujer, dice él, ¿no? Como si dijese, bueno, entre mujeres se van a entender mejor. Ese elemento es, que es lo que nos trae a luz en un libro al respecto, un dato muy interesante, que es que apenas un año antes del comienzo del tratamiento de la joven homosexual, Freud comenzó a analizar a su hija Ana a razón de 5 o 6 veces por semana. Su hija Ana, que más o menos como todo el mundo saben, era homosexual, ¿sí?
una homosexualidad tolerada por Freud. Bien, en ese sentido, bueno, podemos entender de alguna manera el compromiso subjetivo personal que había en Freud en el tratamiento de este caso y su tendencia a identificarse con el padre de la joven. Nada más por ahora. Bueno, muchas gracias, Luis Campalans. Alicia Kirchner. Muchas gracias por la invitación, Diego, y muchas gracias a todos ustedes por venir. Una noche fría, hablar de un tema terrible como el suicidio. Me da esperanzas de que todavía hay gente con vocación por el psicoanálisis. Yo he trabajado bastante el tema del lado de las poetas suicidas. Como Diego dijo que iba a hablar de filosofía, yo pensé que iba a tomar la frase de Camus, que no lo tomó, así que no la tengo escrita, pero la voy a repetir lo mejor que pueda, que dice: hay un solo problema filosófico, el suicidio. Esa es la frase de Camus. Dice: decidir vivir o no vivir, ¿no? ¿Por qué seguimos viviendo? ¿Por qué no seguimos viviendo? Esa es una cuestión fundamental. Eso está en el texto del mito de Sísifo, que podemos revisarlo en algún momento si alguien tiene ganas de leerlo. Creo que es muy fecundo en ese sentido. Vamos a hablar del suicidio como lo pienso yo, que es como lo vienen pensando por lo menos los que hablaron antes que yo, no como un concepto, porque hay cosas que en psicoanálisis son conceptos como pasaje al acto, acting, pero la palabra suicidio, como matrimonio, como homicidio, como muchas palabras, exilio, que más el psicoanálisis se dedica a pensar, no son conceptos. Y al no serlo, crean esta situación de cierto enigma, ¿no? Y no solo el enigma, sino la cuestión del caso por caso. Hay muchas personas que se suicidan y sin embargo son todas diferentes en su circunstancia, en su resultado incluso, ¿no? Entonces, empecé por Camus cuando tenía la idea de hacer algo más, un poco más espectacular, que era contar esto, que seguramente muchos más o menos saben, que es la muerte de Alfonsina Storni. El 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni, que tenía 46 años apenas, y un diagnóstico de cáncer de mama, empeorado en ese momento, con una recidiva, se arroja a la 1 de la mañana de un muelle del Club Argentino de Mujeres de Mar del Plata, que no existe más, pero que tenía una escollera hecha de madera y de hierros de ferrocarril, y no se internó en el mar, como dice la canción, ni como muestra la película, sino que se arrojó. Y la prueba de eso es que había un zapato de Alfonsina que quedó atrapado entre los rieles y la madera del muelle. Ese día era un sábado de noche. El día anterior ella había enviado, ya escrito, a La Nación un poema que el diario La Nación para su edición dominical le había pedido y que le iban a publicar en el momento en que más o menos se encontrara su cadáver, cosa que ocurrió. Y el poema se llama Voy a dormir. No se los leo todos, igual es corto. Empieza con dientes de flores, cofia de rocío. Yo sé que Alfonsina, los que, no sé, participen un poquito de alguna cuestión literaria en Buenos Aires, Alfonsina tuvo mucho éxito en vida como poeta. Fue muy degradada en los años 60, 70 por el aspecto kitsch y muy recuperada en estos tiempos de feminismo, de tercera ola del feminismo. Está volviendo a ser leída en la universidad, en la UNA, etc. Lo que quiero destacar de este poema
es que el poema es más o menos lírico, no respeta rima, tiene una cierta métrica como un soneto, pero más o menos, no respeta tampoco. O sea, no es ni un poema moderno que no respetara nada, ni un poema clásico que respeta, o sea, queda ahí en el medio como el zapato. Pero después de esa cosa un poquito lírica, al final dice, gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Ahí hay un mensaje. Entonces, lo que yo les voy a proponer es que vayamos pensando, digamos, cuál es mi interrogante fundamental respecto al suicidio de la joven homosexual o de muchos otros suicidios, es si son dentro o fuera de la escena, si son dentro o fuera del fantasma. Yo creo que el suicidio de Alfonsina merece una consideración por dentro del fantasma. Es una escena que está perfectamente diseñada y planificada y amada al punto tal que la publicación sale exactamente cuando ella lo decide, ¿no? Poco retomando lo que decía Darío, bueno, hay muchos suicidios en ese tiempo de la literatura. Alfonsina había hecho un pacto suicida creo que con Horacio Quiroga, estoy segura, pero creo que incluso el pacto incluía a Leopoldo Lugones. Pero al final no fueron, no, se suicidaron, sí, todos. O sea, eran la misma generación literaria, eran todos amigos, pero cada uno murió por su lado. Respecto de lo que decía Darío, me interesa contar otro suicidio muy, muy interesante para pensarlo dentro de la escena, que es el suicidio de Mishima. Mishima, como dice Darío, se suicida terminada la Segunda Guerra Mundial, rendido al Japón, no sé si han visto las filmaciones, el emperador en persona firma la rendición, lo cual es un acto totalmente humillante para el Japón y para el ejército japonés. Entregan simbólicamente una espada. En fin, es muy fuerte esa escena. Eso no ocurrió en Alemania tan claramente. Sí ocurrió, pero no tuvo ese carácter ritual que tuvo en Japón. Y en ese instante se decreta la disolución del ejército japonés. Y eso es algo que Mishima, que era integrante del ejército, además de ser poeta y además de ser escritor muy notable, era integrante del ejército japonés. Y entonces planifica su escena de, se llama seppuku, no sé por qué acá decimos harakiri, pero el ritual se llama seppuku. Es un ritual absolutamente completo, diseñado, coreografiado prácticamente, donde el que se va a suicidar lo hace en relación a una rebelión frente al poder. Y en este sentido, me parece que Mishima se parece a otros suicidas. Como lo decía al principio Diego de Durkheim, y lo que dice Freud en su contribución al Simposio sobre el Suicidio, él habla de la rebelión frente al amo, de los jóvenes, que el suicidio es una rebelión frente al amo. Yo creo que es una de las significaciones posibles del suicidio, ¿no? En el caso de Mishima, claramente es una rebelión contra el Estado japonés humillado. Pero él lo que hace es tomar un espacio de un ministerio, creo que del Ministerio de Guerra de Tokio, y convoca a sus amigos a que filmen la escena queda registrada, o sea, violentamente toman el espacio, se instalan ahí, lo filman y con el ritual completo que incluye la ayuda para completarlo de los ayudantes que lo rodean. No voy a contar los detalles porque un poco fuertes, pero más o menos lo conocen. Entonces,
empezamos con estas historias porque me parece que son suicidios que son de la escena, ¿no? En la escena y por la escena. Yo creo que todo esto, por ejemplo, se llama suicidio y también se llama suicidio cuando un anciano jubilado, sin plata, en viuda, se melancoliza y se tira bajo las ruedas de un tren. Entonces uno dice, bueno, ponemos en una especie del lecho de Procusto, todos juntos, cosas que no tienen mucho que ver. Sí, está bien, es la muerte que sucede por mano propia, etc. Pero francamente no son la misma cosa, ¿no? Ahora, uno como analista, en general lo que le pasa es que cuando un analizante avisa, amenaza, está allí rondando, o aunque no avise, porque lo que dice Camus también es que el suicidio se realiza en silencio, en la soledad del corazón, ¿no? Entonces, a veces la gente no avisa mucho, o a veces avisa, eso sabemos que es medio aleatorio, pero cuando vemos a alguien como muy desesperanzado en nuestros divanes, alguna alarma se nos enciende, en el sentido de que sabemos que algo de aquello que le ocurra nos va a concernir, nos concierne. Nos quita el sueño, digamos, ¿no? Hay una intervención que hace Lacan en un texto que se llama Televisión, porque él habló por televisión, y dijo del suicidio, es el único acto que tiene éxito sin fracaso. Y yo creo que es una frase complicada esa, porque lo llena al suicidio de un cierto prestigio, que yo no estoy muy segura que el suicidio se merezca. Freud lo llama un enigma al suicidio, como lo es para todos nosotros. Y lo que dicen algunos autores que me parecen más interesantes sobre esto es que no hay ninguna significación privativa del suicidio. O sea, no hay nada que uno pudiera decir que aclarara cualquier suicidio, ¿no? Desde el psicoanálisis, por lo menos, ¿no? Para la moral está ubicado entre la rebeldía y la renuncia. Para la religión o para la ley es pecado, delito. Para algún psicoanálisis es una reacción psicótica. Para Lacan, si se está del lado del acting, es contradictorio con el diagnóstico de psicosis. Y cuando está al lado del pasaje del acto, pero lo que me parece que sería interesante que, por lo menos para mí, quedara esta noche más bien claro, es que no porque sea un acting es fallido y no porque sea un pasaje al acto es logrado. No todo acting termina bien, ni todo pasaje al acto termina mal, necesariamente. El suicidio sí anuda la muerte con la libertad humana. Y a mí me parece que esto es muy interesante para pensar que los seres humanos tenemos esa elección, como tenemos muchas otras elecciones que nos las da el lenguaje. Podemos optar por la vida o optar por dejarla. Ahora, cuando se realiza un suicidio, como psicoanalistas, no podemos dejar de pensar en la operación que se está haciendo sobre el nombre propio. Por eso hablamos del suicidio de Alfonsina, del suicidio de Mishima, del suicidio de Werther, del de Romeo y Julieta, del de la joven homosexual. En fin, cada suicidio lleva puesto un nombre propio porque es una operación sobre el nombre propio. Y no podría ser de otro modo. Pero todas las respuestas que daremos seguramente no van a terminar de aquietar las preguntas. Lo que me interesa señalar, como venía diciendo también Luis, es que para Freud y para Lacan en el seminario 4, que es el de las relaciones de objeto, todavía pueden pensar el suicidio como síntoma. ¿Qué quiere decir que lo pueden pensar como síntoma? Que tiene una significación que corresponde a un deseo y que corresponde a un fantasma de deseo. Y que eso puede ser interpretado y que puede ser leído.
Por supuesto que el suicidio no está ausente en ninguno, excepto el de Juanito, en ninguno de los historiales freudianos. Todos los historiales freudianos tienen mención al suicidio. La hermana del hombre de los lobos se había matado. Schreber había intentado interrumpir su intensísimo sufrimiento ahogándose en el baño. En el hombre de las ratas había habido alguna especie de mandamiento de matarse, como ocurre muchas veces con los obsesivos, pero Freud saca una conclusión, que es que en la neurosis obsesiva el riesgo de suicidio es bajo, dice Freud. Dora llega al análisis porque deja una nota suicida. Bueno, hay un intento también de... Bueno, está el pasaje al acto o el intento de la joven homosexual. Hay en Ana O, el caso inicial también, algún intento fallido después de la muerte del padre. Pero hay algo que me gustaría también subrayar, que es que para Freud, en cada intento de suicidio de estos, se desatiende la significación de la muerte como posible o imposible. Y yo no critico esta posición freudiana porque yo acuerdo con la posición freudiana. Esta singularidad de la muerte o no muerte en el suicidio hace que no podamos objetivar qué significa para cada sujeto la muerte, dado que no hay una significación de la muerte para el sujeto. Después, como otra historia para mí muy interesante del suicidio en Freud, es el olvido de Signorelli, el olvido de nombre propio. ¿Se acuerdan del caso del olvido de Signorelli? Freud iba en un tren, hacía poco un paciente impotente se había suicidado porque el análisis no había logrado curar la impotencia. Freud estaba intentando olvidar al paciente y el suicidio cuando empieza a charlar con un turco de Bosnia que va con él en el vagón y el turco le dice: ah, señor, cuando eso no funciona, la vida ya no tiene sentido. Con lo cual, todo el recuerdo se apodera nuevamente de Freud. Y es ahí donde él quiere recordar la palabra Signorelli, el autor, el pintor que pinta los frescos de Orvieto, y el nombre no le viene a la cabeza. Este es un síntoma en Freud. Y ahí sí estamos en un nivel sintomático, porque me parece que el suicidio hace síntoma en el otro, ¿no? Ahora vamos a nombrar, digo, yo voy a hacer como una especie de listado del supermercado de lo que se ha nombrado como los factores del suicidio. Sadismo, agresividad, creo que todos han sido dichos, vuelta contra sí mismo, identificación histérica y melancólica, fracaso del instinto de autoconservación, pulsión de muerte, castigo por culpabilidad inconsciente, parricidio, etc. O sea, todos estos factores han sido mencionados en relación al suicidio. Entonces, si ponemos todo esto en relación al suicidio, hay una especie de sobredeterminación que lo colocaría en el nivel de lo sintomático. Como si fueran algo en relación a la pertenencia de operaciones específicas que delatan un campo definido por la estrategia del deseo. Pero yo defino, finalmente, mi estrategia es que el suicidio no es un síntoma. El suicidio se coloca allí donde podríamos pensarlo, primero como una especie de condición estructural del sujeto. Cuando un niño empieza a pensar que puede faltarle al otro,
que puede faltarle a los padres, que puede desaparecer del mundo, ahí se constituye como sujeto. Alguien se constituye como sujeto cuando puede faltarle al otro. Y me parece que esto es como el suicidio está en todos nosotros, ¿no? Si nos hemos constituido alguna vez. Esto a veces se puede repetir en un análisis, ¿no? Cuando a un paciente le puede faltar, digamos, entonces estas estrategias transferenciales que a veces nos obligan a los pacientes a hacer, paciente falta, uno no sabe qué hacer, ¿sí? Hacerse el tonto, seguir adelante, señalarlo enfáticamente. Bueno, ¿qué hacemos con esto de cuando el paciente repite esta situación de hacernos falta, ¿no? Yo creo que el juego del Fordá, del niño, es un juego de hacer faltar al otro en el campo escópico, ¿no? Tiro el carretel para que el carretel vuelva, pero el carretel aparece y desaparece, y el niño aparece y desaparece a los ojos de la madre. Estas son las pistas para poner al suicidio como un lugar también de estructura, no solamente como una cuestión patológica o psiquiátrica, digamos, ¿no? Claro que me interesa mucho que la vez que viene van a tratar el tema de la angustia, porque es la angustia lo que empuja al suicidio necesariamente, es el intenso sufrimiento y básicamente la desesperanza, ¿no? La sensación de que ya nadie puede hacer nada por nosotros. Pero, digo, esto que sucede no es una melancolía que al sujeto lo ataca de repente, sino que la constitución melancólica está presente de entrada en el sujeto. El sujeto ha perdido aquello que necesitaba, pero eso es condición necesaria. Entonces, la pérdida está ya inscripta. Las siguientes pérdidas no hacen más que validar, repetir, reeditar, dar un nuevo sentido, reubicar la pérdida fundamental. Algo que es muy bello que dice Julia Kristeva en Sol Negro. ¿Tengo que terminar? Vos decís. Termino con Sol Negro, con Kristeva. Dice algo muy bello, que es que, no tengo acá la frase exacta, pero dice algo así como, ella dice una cosa, el poeta está menos preparado para afrontar el duelo que el narrador. La narración sirve más claramente y es más útil para suturar la falta. La narración en su devenir más metonímico. El poeta, más ligado a la cuestión metafórica, menos a lo metonímico, está más obligado a deshacer el lenguaje, a jugar con el lenguaje hasta llegar a las últimas significaciones. Entonces el poeta está menos protegido frente a la pérdida. Y me parece a mí que el manto del sentido, ¿no?, que todos buscamos, esa manta del sentido que buscamos para taparnos en las noches de invierno, de analizar todo como un síntoma, siempre tapa de un lado y destapa del otro. Bueno, muchas gracias, Alicia. Gracias a los tres. Me parece que se han complementado muy bien. Y algo que me olvidé de decir en la introducción es que, bueno, además de este artículo, desde Freud, a quien le interese también leer más sobre este tema, hay un artículo de Freud que se llama Contribuciones para un debate sobre el suicidio. Después hay otro artículo que se llama Nuestra actitud hacia la muerte, en De Guerra y Muerte. Y después está la transitoriedad. Son también 3 artículos a tener en cuenta desde Freud para internarse en este tema. Después, bueno, me parece que trajeron bien el tema, creo que esto lo dijo más Alicia, pero bueno, los 3 creo que están muy de acuerdo en que el suicidio a la larga, un poco el problema de hablar hoy de este tema es que no es un concepto, es un fenómeno y ahí después vamos a colocar conceptos o a ver qué hacemos con ese fenómeno. Trajeron, bueno, creo que se trajo bastante la idea de que alrededor del suicidio
hay un fantasma. Yo ya cuando hice la introducción creo que traje uno, Darío habló de eso, de un retiro apacible del mundo y del fin del dolor. Y en el caso de Alicia, creo que trajiste, hablando de Mishima, es la salida en Mishima. Bueno, puede haber una protesta política, pero hay también una salida del singular o de la escena singular para entrar en una escena universal. A la larga pasa eso con Mishima. Como Luis, creo que en el caso que presentaste de la joven homosexual, a la larga ella, a partir del suicidio, se sale con la suya, vive su homosexualidad, se la respetan, lo mandan a analizarse con Freud, después ya no quiere, y bueno, un poco vive hasta los 90 y tantos años, ¿no? Bueno, así que, bueno, está esto del fantasma que lo hacen funcionar. Y después me parece que algo, bueno, como en el curso tenemos un público muy heterogéneo, decir simplemente que cuando hablamos de acting out en el psicoanálisis, hablamos de un mensaje al otro, un tratar de entrar en el discurso del otro, un llamado a la transferencia, a inscribirse en algo. Y cuando hablamos de pasaje al acto, más bien tiene que ver con una negación del mundo de, bueno, me quiero ir, ya no me interesa más nada, no me hablen de más nada, no quiero inscribirme en ninguna escena. Claro, esto en nuestro público es muy heterogéneo. Sí. Bueno, después los repito. Y bueno, entonces, la pregunta, un poco que le voy a hacer una pregunta a los tres, la pregunta que le haría a Darío es que Darío trae más la idea del suicidio también en relación con la identificación, y que el deseo de matar proviene a la larga de querer matar a alguien con quien el sujeto se ha identificado, ¿no? Por supuesto, con quienes nos hemos identificado son nuestros objetos primarios, nuestros padres, hermanos. Bueno, ahí hay una venganza. Entonces la pregunta que le haría un poco a Darío: todo suicidio es un parricidio, un matricidio, un fratricidio. ¿Cómo pensás eso dentro de una constelación familiar? Y que se engancha también con la pregunta que le haría a Alicia y a Luis, en relación, vos decías, Alicia, que también hay un elemento medio estructural en el suicidio. Cuando nosotros trabajamos con un paciente y lo queremos sacar de las identificaciones que lo condenan, no estamos en una vía un poco estructural parecida a lo que hace el suicidio el suicida con su acto de querer salirse un poco del mundo simbólico. Por supuesto, en el análisis, sálgase de ese mundo para cambiar, para ver qué otro puede encontrar. Pero entendí que querías decir un poco eso. Bueno, también a Luis te traslado la misma pregunta. Bueno. No quise decir eso, pero ahora que pienso, a lo mejor lo dije sin saber que... la operación, ahora que están pensando en el público heterogéneo, como dice Diego, la operación por la cual Lacan llama a los suicidios de la salida de la escena, pasaje al acto, es una identificación. Bueno, lo voy a decir y después lo deconstruyo. Es una identificación con el objeto A, con el resto, ¿no? Yo me identifico con el resto y me caigo de la escena, sería dicho muy poco brutalmente. Ahora, lo que nos llamamos identificación con el resto no debería llamarse así, porque identificación en este caso es usado de un modo abusivo, como mínimo. Porque todo lo que llamamos operación de identificación, ¿no? Identificarse en la salida de Edipo, identificarse, o sea, primariamente con los padres, como diría Freud,
ese proceso de identificación no tiene nada que ver con la operación que ocurre en el pasaje al acto en el momento en que el sujeto se identifica con el resto, porque me parece que es de otro orden, ¿no? Ahora, sí es cierto, para contestarte, Diego, que cuando hacemos ciertas operaciones en el análisis de intentar desidentificar, sabemos que hay un riesgo. Porque si el sujeto está acomodado en su fantasma, aunque ese fantasma lo haga sufrir como loco, una vez que uno arranca o intenta sacar al sujeto de su fantasma, no sabemos cuál es el resultado. Y Lacan creo que ahí habla de huida vagabunda al mundo puro, lo que no es tan sencillo. Exactamente. ¿Querés vos agregar eso? No, bueno, empalmo con esto. ¿Qué es el mundo puro? El mundo puro es el mundo que está por fuera de la fantasía, podríamos decir. Y de ese mundo no tenemos noticia, ¿no? Porque es un mundo puro real, podríamos decirlo así. Y aprovecho para hablar de la cuestión de la fantasía o fantasías de suicidio y la relación con la fantasía. Darío nos trajo una especie de listado, vos también, de las fantasías más comunes que rodean un suicidio, que puede ser muy explícita, como incluso pública, como en el caso de Mishima, o puede ser totalmente privada, ¿no? No sabemos, vamos a tomar el ejemplo del jubilado que enviudó, que se tira a la vía del tren. No sabemos si eso está connotado en alguna fantasía, pero es probable que sí, ¿no? Por ejemplo, una de las que vos nombraste, reunirme con mi esposa muerta, por ejemplo. Haciendo una disquisición, el suicidio logrado no permite ningún tipo de interpretación por una razón obvia. Toda interpretación es a posteriori del acto, ¿no? De modo que no, claro, ¿no? Pero tienen que ser fallidos, ¿no? Para poder operar algún tipo de interpretación. En ese sentido, yo diría que justamente el mundo está enmarcado, el mundo humano está enmarcado por la fantasía y nuestra relación con ese mundo puro o real está siempre intermediada por alguna fantasía o fantasías. Por lo tanto, aquí tenemos una suerte de paradoja, porque si bien el suicidio está enmarcado en una fantasía, las fantasías tienen, y esto lo dice Freud, cierta función protectora, ¿no? Es decir, ese estar enmarcado, de alguna manera, nos sostiene en algún tipo de sentido o de significación que le damos a la vida, ¿sí? Y justamente cuando este sentido o significación es que queda anulado por algún tipo de circunstancias, como la viudez o lo que fuere, es cuando la fantasía resulta insuficiente y se produce la salida de la fantasía. En ese sentido, yo acuerdo con Alicia en cuanto que hay suicidios que están claramente enmarcados en una fantasía, pero el suicidio logrado es de alguna manera siempre una salida de la fantasía como salida del mundo, ¿no? Del mundo como ficcional. Termino con esto. Un dato que nos muestra esto, me parece fehacientemente, es la habitual atracción que existe por la ventana, ¿sí? O por los puentes, ¿no? En los actos suicidas, ¿no? Es decir, la ventana o un puente que abre de alguna manera un vacío absoluto. Nada más. Una cosa brevísima. Hay un psiquiatra argentino del siglo pasado, del siglo antepasado, Ramos Mejía, que habla de la tentación de suicidio. Y la tentación de suicidio me parece que es un concepto muy interesante. Acá hay una amiga, Casilda Casado Sastre, que tiene ambas tenemos hijas en Nueva York. En la Universidad de Nueva York había el arquitecto que creó el edificio, había hecho un gran hueco interno, como es un edificio, no es una universidad como esas de las películas de campus, sino es una universidad en una ciudad, entonces es una torre, tenía un hueco interno rodeado por una escalera. Y constantemente los estudiantes, con cierta frecuencia, se arrojaban por ese vacío.
Con lo cual llegaron a la conclusión que era mejor llamar de vuelta al arquitecto a ver qué hacían con el vacío que había quedado ahí en el medio. Hay una tentación en relación a no solo lo insuficiente, sino a veces lo torturante que es la fantasía, ¿no? La fantasía es protectora y a la vez no lo es, ¿no? Claro, uno podría pensar si la tentación no tiene que ver con este encuentro con esta paz idealizada, porque finalmente la fantasía de continuidad de la vida la tenemos, ¿no? Sí, el paraíso, la paz de los cementerios, que en paz descanse. O sea, hay montones de alusiones en la cultura que nos dan para pensar en la paz y en el contagio que se da muchas veces en las familias. O en los pueblos, ¿no? Sí, Gobernador Galvez y en Las Heras hubo epidemias. Sí. Pero es muy frecuente en las familias, ¿no? Que se repitan en distintas generaciones o en la misma. Suicidios. Algunos autores, como Bion, por ejemplo, hablan del tropismo hacia el suicidio. Que si uno no lo toma como una hipótesis normativa, como dice Bateson, una hipótesis en la que uno se reclina para no pensar, si piensa, digamos, puede llegar a la singularidad de cada uno de esos suicidios también. Pero yo la verdad que no sé si todos los suicidios tienen implícito un parricidio, pero sí, aparentemente el sujeto se toma como objeto. O sea, y en el caso de la escuela inglesa, ponele, me parece que lo que tiene de aporte es uno de los aportes que tiene en ese sentido, es destruir la creación del objeto. O sea, si lo pongo en términos de Mishima, yo destruyo al ejército en mí, se lo destruyo al otro, como acto de rebelión. Yo destruyo a mi mamá que no me dio, que no me está dando lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y mirá cómo destruyo a tu hijo, digamos, sería. En este punto, parece que el que se suicida, digamos, está por lo menos, no sé, identificado, toma el comando a alguien que no es el que muere, sino el que mata, ¿no? Y bueno, parece ser una fantasía esa. Loca, pero porque bueno, no sé, a falta de otro mejor nombre. En general son bastante locas las fantasías. Bueno, pero en Japón está bien visto, es aceptado, ¿no? Está es aceptado, tomado, pero, sí. Es tomado como un acto simbólico de rebelión. Bueno, como matarse a lo bonzo frente, ¿no? A incendiarse, eso tiene una cierta dignidad. Terminaría diciendo esto, aunque suene un poquito fuerte. Justamente, me parece que en función de este trofismo, de esta atracción y del efecto que tiene la disolución brusca de la fantasía como aquello que nos sostiene en el mundo, podríamos decir que todo sujeto potencialmente es suicida. Nada más. Bueno, también está bien, el sujeto se toma como objeto, está el actinau, está el pasaje al acto, está la problemática de la identificación y también quizás hay un problema en el suicida que tiene que ver con una figura de la retórica, que es la sinécdoque, de tomar la parte por el todo, porque bueno, más allá de cuál sea la fantasía y lo que se quiso hacer y matar al suicida, ahí totalizó. Es un elemento, creo que también a pensar. Pero bueno, vamos a ver si viene alguna pregunta, reflexión desde nuestro público. Seguramente que muchas cosas allí. Decí tu nombre, por favor. Bueno. Bueno, Betiana. Qué momento, con micrófono. No, bueno, que me es muy útil, la verdad, la charla de hoy y todo lo que fueron diciendo. Parecía hasta un punto que hablaban de un caso mío donde está el tema del vacío y unido a la fantasía que hablabas de la idea de paz,
del suicidio, como pasar directamente a una sensación de paz. Es un mismo caso que reúne todas estas cuestiones que estuvieron nombrando. Me fue muy útil para mí, y hay la cuestión familiar también, que en este caso que también se repite, ¿no? Es un paciente mío que está con la ideación, está medicado. Pero está todo esto, la idea de la sensación de un vacío enorme que lo calma la idea de pasar directamente a la paz a través del suicidio, y su definición de un cierta idea amorosa del suicidio. Entonces es como fueron diciendo todos puntos que reúne un caso que yo tengo, y están todos estos puntos. Y un primo que se suicidó el año pasado. Bueno, muchas Así gracias. que muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra reflexión, comentario? Allí. Decí tu nombre, por favor. Hola, sí, Guy. Solamente quería pedir si pueden elaborar un poco sobre el tema de las epidemias. Sé que puede ser que es más sociología y sobre los casos familiares, digamos, la repetición, si pueden elaborar sobre eso. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, sobre las epidemias. Sí, a ver. Sí, mi pregunta se refería a cuando uno considera la asistencia al suicida, es siempre para que salve su vida como concepto. ¿Y por qué no se considera a veces la asistencia a una persona que se quiere suicidar, la ayuda a que esa persona muera? Evidentemente no es un concepto, ¿no? El suicidio, depende de los casos, ¿no? O sea, pero bueno, ¿se entiende lo que quise decir? Evidentemente algo tiene que matar esa persona. No sabemos si todo corporal, pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Yo quiero referirme a una cuestión clínica, digamos. No voy a tomar todas las preguntas, todas son interesantes. Me parece muy interesante esto que dijiste, ¿no? ¿Por qué no pensar una ayuda al suicidio? Porque, bueno, ahí hay una cuestión cultural, obviamente, ¿no? En nuestra cultura lo que está valorizado es la salvación del suicida. Pero, bueno, uno podría pensar que desde el punto de vista puramente ético podría ser válido también la ayuda al suicida. En definitiva, como alguien dijo, no me acuerdo quién de ustedes dos, es un derecho que tiene el sujeto y de alguna manera inalienable como todo derecho. Lo que quiero referirme en relación a lo que dijo Betiana era, ¿no? A una cuestión clínica, ¿no? Por supuesto no es una garantía del 100%, pero no es para nada lo mismo que un sujeto se suicide a que alguien venga a la sesión a decir que se quiere matar, ¿sí? Subrayo decir, ¿sí? Porque decir que se quiere matar, a pesar de la peligrosidad de la situación, no deja de estar dentro de un marco discursivo, ¿sí? Que no permite intervenir, interpretar, etcétera, etcétera. Hay una diferencia muy importante del punto de vista clínico que no debemos perder. Lo peligroso es aquel o aquellos que no dicen nada, justamente. O lo más peligroso. No puedo decir nada de las epidemias, o sea, podría intentar decir algo, pero no lo sé bien. Sé, por ejemplo, que la generación de escritores de Alfonsina, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, estaban tomados por el ideal romántico. Creo que está muy bien representado por el joven Werther, ¿no? Y creo que en cada uno de ellos hay también una rebelión contra el amo en el momento del suicidio. Ahí me parece que se cuela, se filtra la cuestión epidémica, ¿no? Que lo señala muy bien Freud en contribución al simposio.
Yo creo que cuando se dan estas situaciones epidémicas, lo digo en las generaciones del mismo grupo. Cuando se trata de una cuestión familiar, ahí, bueno, tenemos los Lugones, que se suicidaron todos, los, ¿cómo se llama este otro escritor también famoso? Jorge, bueno, una familia también de escritores, que creo que en las sucesivas generaciones, un escritor argentino, muy fascista, bueno, que en sucesivas generaciones toda la familia se mató. O sea, primero el padre quemó a la mujer con ácido, ¿recuerdan el caso? A ver si me recuerdan el nombre, el apellido de la familia. Barón Visa. El padre quema a la mujer con ácido y se tira por la ventana de un departamento. Luego la mujer lucha años contra su quemadura, operaciones, cirugías, ¿no? Finalmente se suicida. Los hijos creo que también, ¿no? El hijo también es escritor, también se suicida. Los Lugones, ya en la generación anterior a Leopoldo Lugones, que había sido el comisario inventor de la picana. Después viene Leopoldo Lugones, que también se mata por supuestamente el amor de una chica. Luego viene una generación también. El hijo es el inventor de la picana. El hijo de Leopoldo Lugones es el. También se mata. Es el inventor de la picana. No es el hijo de Leopoldo, me parece que es anterior, ¿no? Bueno, después, bueno, siguieron las historias trágicas en la familia. Y la nieta es Piri Lugones. Piri Lugones desapareció, es desaparecida. El hijo de Piri Lugones se suicidó también. O sea, el nieto de Leopoldo Lugones. Son familias donde, me parece a mí, están todos atrapados por el mismo fantasma, ¿no? Además, el fantasma de una muerte violenta. Hay un artículo muy, muy interesante, bueno, que yo estuve estos días frecuentando las conjeturales 6, 7 y 8, que disculpen el número si a alguien le molesta 6, 7 y 8, son 3 números de conjetural muy, muy viejos ya, que se ocuparon bastante del tema suicidio. Y hay un artículo de Luis Guzmán, en el número 6 creo, que dice que el método, el medio de suicidio, revela el fantasma. Ahogarse, envenenarse, colgarse, pegarse un tiro, bueno, en los hospitales, haber tomado veneno para ratas, haber tomado veneno para hormigas, en fin, el método habla del fantasma, el medio, dice él, ¿no? Y a mí me parece que los fantasmas familiares tienen un peso. Cuando hay suicidio y también cuando no lo hay, ¿no? O sea, hay una especie de transmisión fantasmática. Pero además yo creo que el suicidio, a diferencia por ahí de la escuela inglesa, pienso que el suicidio es posible. O sea, no es homicidio. Que el suicidio es suicidio. Bueno, vemos si hay alguna pregunta o reflexión más desde el auditorio y después les doy la palabra. ¿Sí? Terminamos. Sí. De jóvenes y adolescentes en los últimos tiempos, ¿entrarían dentro de una nueva epidemia? ¿Y a qué se debería? ¿O qué factores? Si bien cada caso es único. También podemos pensar en el fantasma de inmortalidad todavía del adolescente, ¿no? Que, si quiso realmente matarse o entra dentro de una fantasía, ¿no? Pero bueno. ¿Vos querías decir algo? No, es muy breve lo mío en relación a, pues no quería dejar pasar la cuestión de la epidemia, que yo llamaría contagio también, ¿no? Me parece que me acordaba del famoso caso del suicidio masivo de Guyana, ¿no? Aquel mano santa llamado Jim Jones, creo que se llamaba. Me parece que en ese tipo de casos, sin duda está la cuestión de la fantasía o del fantasma,
pero me parece que la instancia en esos casos de epidemia, de contagio decisiva, es el ideal del yo, ¿no? Para decirlo de otra manera, ese suicidio masivo es un efecto de masa, ¿no? Para decirlo en los términos de Freud. ¿Y qué sucede en un efecto de masa? Para decirlo brevemente, cuando toda una serie de individuos colocan en su ideal del yo un determinado rasgo que hace que funcionen masivamente. Y en este caso lo que podemos pensar es que lo que puede estar justamente idealizado es el suicidio. Nada más. O hay una fantasía de inmortalidad, más allá del acto suicida, voy a seguir viviendo. No sé cuál es el registro del adolescente, o de muchos, ¿no? Pero bueno. Pero Mishima sigue viviendo. Bueno, es este cuadro. Mishima sigue viviendo. O sea, digo, es un suicidio que queda para siempre. Bueno, ¿hay alguna reflexión más? Respecto de los jóvenes, yo diría, bueno, es como dice Freud, lo que pasa es que o nos paramos como Freud o Lacan, o nos paramos como Durkheim, ¿no? Entonces ahí nos complica. Si hablamos de la epidemia de los jóvenes, yo pienso que, como dice Diego, a veces los jóvenes ponen a prueba su cuerpo más allá de sus posibilidades porque creen que son inmortales. Pero también es cierto que cuando cunde cierta desesperanza generalizada, hay un empuje hacia el suicidio. Bueno, ¿alguna reflexión más desde allí? Y terminamos. Siete vírgenes que los esperan, el premio de las 7 vírgenes que los esperan a los suicidas. A los terroristas, sí. Bueno, creo que son más vírgenes, pero no importa. Creo que aumentó ahí sí, ahí no hay suicidio. Ahí, bueno, pero esa es bien clara, ¿no? Ahí siguen viviendo. Pero está idealizado. Claro. Esa es la paradoja, que puede estar idealizado. Bueno, vamos a ir dejando. Habían preguntado qué otros textos de Freud, bueno, lo dije, pero parece que no se escuchó. Freud habla un poco de este tema, pueden ser útiles para pensar este tema. Bueno, dije contribuciones para un debate sobre el suicidio, nuestra actitud hacia la muerte, eso está en De Guerra y Muerte, y la transitoriedad, esos 3 artículos. Y bueno, también quería comentarles que esta actividad del Centro de Estudios está dentro de algo que estamos armando en APA a partir de la doctora Claudia Bonenstein y un grupo de gente que se llama APA País, que consiste en distribuir elementos de psicoanálisis y de enseñanza del psicoanálisis y de difusión del psicoanálisis en toda la Argentina. Así que en este momento bastante difícil del país, los psicoanalistas de APA parece que están bastante activos y expansivos. Y bueno, esperemos que esta actividad les dé elan vital. Bueno, muchas gracias por la escucha y por las intervenciones. No tengo un efecto melancolizante.